Buenas noches. Es una alegría grande estar aquí con ustedes, compartir este tema que es propio del año jubilar. Nosotros esta semana tuvimos reunión de sacerdotes en Betania, toda la semana, así que yo me quedé, he tomado toda la semana y hoy he aprovechado para hacer visitas y trámites. Y culmino con esta reflexión que no solo es compartirla con ustedes, sino que cada uno tiene que hacérsela a sí mismo, porque vamos a hablar de un sacramento. Pero precisamente hoy comenzamos la novena de Pentecostés, la novena al Espíritu Santo. Y es un motivo muy especial en la vida de la Iglesia porque es la plenitud de la Pascua, pero al comenzar hoy, la novena de Pentecostés, lo decía recién en la Eucaristía, en la misa, pedirle esta gracia, ¿no?, del don de la esperanza, fruto de la alegría, que es propio del Espíritu Santo, concedernos tanto la alegría y la esperanza que deriva de esta alegría en Cristo resucitado. Entiendo que lo que vamos a compartir esta noche, como dijo Juan Manuel, es la bisagra de entre dos temas que Monseñor Sergio presentaba, que es lo general del año jubilar, y el próximo, que van a tener sobre la indulgencia. El sacramento de la reconciliación es una de las tres patas de cada jubileo. No es específico de este jubileo de la esperanza. Todo jubileo, bíblicamente, tiene esta triple tensión entre la reconciliación, el don de la indulgencia y yo lo llamo el carisma de la peregrinación. ¿Por qué utilizo la palabra carisma? Porque es un don. El Papa Francisco hizo mención a esto al inicio del año santo, diciendo que el año jubilar no era un año de turismo. Hizo muy bien en decirlo, porque el turismo no es un carisma, es un regalo. En cambio, la peregrinación, cuando se toma como tal, es un carisma, porque hace a la vida de la fe. De hecho, Europa este año está explotada de peregrinos. Espero que sean todos peregrinos. Turistas hay, para arriba, viven en todos los países, pero el tema de la peregrinación es este carisma. Por lo tanto, tanto el don de la indulgencia, la gracia de la reconciliación y el carisma de la peregrinación son los tres componentes del año jubilar, de todo año jubilar. Pero viene bien refrescar cada uno de estos tópicos porque ayuda a nuestra vida de fe. Y nuestra circunstancia, el escenario donde nosotros nos movemos, siempre cambia. Por eso es bueno asumir, por ejemplo, este tema de la reconciliación en el hoy de mi vida. Es distinto al último año santo que vivimos, que fue el año de la misericordia, al inicio del pontificado del Papa Francisco. Entonces, la gracia que recibimos es la que se ajusta al hoy de mi historia. Y es así donde tengo que entroncar qué me dice la reconciliación hoy, en este momento de mi vida, que puede ser un momento floreciente en la fe o que puede ser un momento en crisis. Eso no lo podemos negar. Todos tenemos tensiones y desafíos. Y a veces las crisis nos hacen flaquear y cuando uno flaquea, el maligno, la primera pata que pone en el corazón del hombre es hacernos desconfiar de esta gracia que nos da la reconciliación. Por eso en el mundo hay como una especie de aversión o de frialdad con este sacramento, que tenemos que decirlo de entrada. Es un sacramento en descrédito. Más que nunca en este momento es un sacramento en descrédito. Habría 4 formas de presentar el sacramento de la reconciliación. La primera es su historia, tomando la experiencia de toda la vida cristiana a lo largo de 2000 años. La segunda es tomando de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia la iluminación teológica y bíblica de este sacramento. La tercera, la dimensión pastoral de este sacramento. La cuarta manera sería tomar la realidad litúrgica, es decir, la celebración. Cada uno de estos tópicos es para un tema en sí. Yo voy a tocar 2 de los tópicos. Yo no voy a hacer referencia a lo histórico, que habría mucha tela para poder hablar cómo fue el sacramento de la reconciliación a lo largo de 2000 años, porque no es como se está celebrando ahora. Pasó por tantos vericuetos. Yo no voy a hacer referencia a eso, como tampoco voy a hacer referencia a la celebración litúrgica, que sería otro tema en especial. Yo voy a hacer referencia a la parte bíblica y del magisterio de la Iglesia y voy a hacer referencia a la parte pastoral de este sacramento. Entonces, cuando nosotros tomamos la realidad de la palabra de Dios, hay muchos textos que nos ayudan a poder introducirnos en este don que Cristo nos dejó, que es un eminente don pascual. Y lo hemos leído el día de Pascua, lo hemos repetido en este tiempo pascual, lo reiteraremos ahora en vísperas de Pentecostés. Yo tomé el texto pascual, pero hay muchos otros que hacen referencia explícitamente al sacramento de la reconciliación. Incluso, ampliando la mirada bíblica, Jesús utiliza muchas parábolas.
la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, aquellas parábolas que presentan una dimensión de misericordia y de reconciliación. El Evangelio de San Juan capítulo 20 es la entrega del don. Jesús resucitado el día de Pascua se hace presente en medio de los apóstoles, sopla sobre ellos, es muy concreto y les dice a ellos: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos ese día, sigue el Evangelio. O sea, Tomás este don no lo recibió de primera mano. Allí, en este texto bíblico, está la entrega del don. Por eso siempre decimos que la reconciliación es fruto de la Pascua. Es el primer fruto de la Pascua. Jesús, cuando se hace presente en medio de los apóstoles, se manifiesta en su gloria de resucitado, aparece y lo primero que hace es desterrar el miedo. No tengan miedo, soy yo. Sopla sobre ellos, reciban al Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, retenidos a los que ustedes se los retengan. La Iglesia en su historia va a hacer de este mandato el don de las llaves. Por eso la bandera vaticana tiene las llaves cruzadas, porque es el don que Cristo dejó a Pedro y a los apóstoles, poder de las llaves de cerrar o abrir. Allí, en este don, está contenido el fruto de la redención, el para qué Cristo sufre, padece, muere y resucita. No es una cuestión solamente que se le ocurrió a Dios para hacerla, o para llevarnos a la piedad o al dolor, sino que va a lo más profundo del ser. La obra redentora de Cristo viene de manera gratuita y amorosa a rectificar la ruptura que hubo en el origen. Y esa ruptura fue del corazón. Cuando nuestros primeros padres le dieron el espaldarazo a Dios, allí Dios promete la obra redentora, donde el mismo Hijo de Dios iba a redimir a una humanidad que estaba padeciendo, porque tenía roto el corazón. Hago referencia a esto porque va a ser una de las partes pastorales del sacramento de la reconciliación. En el Nuevo Testamento hay mucha referencia a este sacramento. Yo solamente les presento, fue una lectura, la segunda lectura de uno de los domingos de Pascua, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, los versículos del 17 al 21. ¿Por qué toqué este texto? Porque coincide en alguna de las expresiones que usa el Papa Francisco en la bula de convocación al jubileo. ¿Cuál es el entorno? Siempre que uno cita una carta de San Pablo, hay que hacer alguna referencia a por qué escribió esa carta. Porque si no, uno se queda como si son las cartas de dos enamorados que se dirigieron en determinado momento de euforia de la vida. San Pablo le escribe a los Corintios porque se lleva una gran decepción. Esto lo pueden leer en la Biblia que ustedes tienen. Al inicio de cada carta suele haber un extracto del motivo de la carta. Corintios forma parte del primer viaje evangelizador de San Pablo. Cuando él regresa de ese primer viaje, le llega la noticia: Pablo, Corintio es un desastre. Se dividieron. Uno es de Apolo, otro de Cefas, y no sé si alguien es de Cristo. La cuestión es que la comunidad, por las tensiones entre sí, empezaron los celos, ni más ni menos. Celos, rencores, debe haber habido dime y direte, este dijo tal cosa, yo lo sigo a Cefas, yo lo sigo a Pablo, a mí me bautizó tal, como si eso fuera la charretera de la vida cristiana. Entonces Pablo le surte a la comunidad de Corinto, que tiene dos cartas a su favor, le surte con la primera carta. En esa primera carta, capítulo 5, es decir, al inicio, hace referencia de la reconciliación. Si aquí no hay una experiencia de reconciliación, no hay comunidad posible. ¿Qué dice este texto del capítulo 5, versículos del 17 al 21? El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto, la nueva creación, procede de Dios, que nos reconcilió con Él. Primer punto. Por intermedio de Cristo. Segundo punto. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Los tres puntos que el Papa toca en la bula de convocación. Quien nos reconcilia es Dios. Lo hace a través de Cristo, por intermedio de Cristo. Por eso el gran ministro del sacramento de la reconciliación es Cristo, y confía este ministerio a los hombres, que son las canaletas por donde llega la gracia. El ministro de la reconciliación, si bien uno lo sabe, es el ministro ordenado, el sacerdote, los apóstoles, la sucesión apostólica, los sacerdotes. Quien actúa en la reconciliación es Cristo, que nos reconcilia con el Padre. Aquí se cumple la obra redentora. Porque Cristo, cuando muere, entrega su vida para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Por lo tanto, el ministro de la reconciliación es Cristo. Llega a nosotros el certificado de que yo he sido perdonado, el documento de que a mí se me perdonó, a través de una palabra que tengo que escuchar, que es la del sacerdote. Por eso el ministro humano, necesario para hacer efectivo el sacramento, no es el dueño del sacramento.
sino que es una canaleta por donde llega la gracia. Yo tenía un santo obispo en el seminario que nos daba moral y siempre nos decía esto: cuando ustedes prediquen sobre el sacramento de la reconciliación, siempre tienen que decir que son canaletas por donde lleva la gracia. Lo importante es que a esta persona que está en el desierto sedienta le llegue el agua para que no se muera de sed. ¿Importa la canaleta donde llegue el agua en medio del desierto? No. Puede ser una canaleta de oro, de bronce, de lata, un latón, de plástico. Lo importante es que llegue el agua de la gracia. Y eso no solo es para defender a mi gremio, sino también para que nosotros entendamos que, sí, algunos somos cuadrados para confesar. Habrá eruditos que tienen ciencia. Tanto uno como el otro, la gracia es la misma que llega a este. Para ahí hay alguno viejo que se sienta a confesar, sordo, que entonces que me van a confesar con este. Pero no, a mí me gusta que me hablen, eso ya es una cuestión humana. La gracia llega igual. Sigue la carta de San Pablo: porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo: déjense reconciliar con Dios. Son apenas 3 versículos que San Pablo hace una hermosa síntesis del sacramento. Cuando lo necesiten para rezar personalmente o para presentar el sacramento, úsenlo, porque aquí están todos los efectos del sacramento. El Padre que perdona, el Hijo que es el medio, intermediario, la gracia que llega, redime, restaura, sana. Somos embajadores de esto. Una hermosa expresión que usa San Pablo en este orden. Dentro de esta dimensión a la que hacemos referencia, agregamos lo que el Catecismo Católico, de manera resumida lo presento, hace referencia al sacramento de la reconciliación. Y acá hay una palabra que luego agrego. El sacramento de la reconciliación, en la estructura del Catecismo Católico, está referido a los sacramentos medicinales. Esa es una novedad que agregó el Catecismo. Algo había dicho el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, cuando hace referencia al sacramento de la reconciliación. No fue tan explícito. Sí lo hace el Catecismo Católico. Dice: los 7 sacramentos, y aquí entro en la parte histórica, que no tendría que detenerme mucho, los 7 sacramentos los podemos tomar en 3 secciones: sacramentos de iniciación, sacramentos medicinales, sacramentos en orden al servicio. Los de iniciación: bautismo, confirmación, Eucaristía; sacramentos en orden al servicio, matrimonio y orden sagrado; sacramentos medicinales: 2, unción de los enfermos y la reconciliación. Y esto es una novedad inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por esto, los que se acercan al sacramento de la penitencia, hay diversas formas de llamarlo. Al sacramento nosotros nos hemos acostumbrado a llamarlo confesión, que es una de las partes del sacramento, pero no es la totalidad del sacramento. De la reconciliación o penitencia, obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, la Iglesia, les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. En esta, llamémosle definición, que hace el Catecismo Católico, presenta 2 realidades del sacramento. La primera es Dios, y eso nunca olvidarlo. Aún el pecado cometido en el más escondido y recóndito lugar del mundo, el más íntimo de todos, que es, por ejemplo, de los pensamientos, uno puede estar ofendiendo a Dios. ¿Y los pecados cometidos contra los hermanos? Y es aquí donde el Catecismo enseguida dice: al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia. Porque es allí donde se hace este intercambio. El don que Dios me da me ayuda a reconciliarme con Él. ¿Por qué esto es necesario decirlo? Porque no habría otra forma en la que yo pueda llegar a Dios. ¿Cómo yo, un simple humano, que he metido la pata, que he cometido estos pecados, pocos o muchos, pequeños o grandes, los que sea, puedo llegar a tener, y esta es una idea del Antiguo Testamento, a tener el atrevimiento de presentarme ante Dios? Por eso siempre es Dios el que me llama a la reconciliación. Y Él mismo se encarga de darme su abrazo reconciliador, que a su vez me hace mirar a los hermanos y reconciliarme con ellos. Y esa realidad del sacramento de la reconciliación, allí está redimiendo, sanando, cerrando heridas que el pecado ha provocado en nuestra alma. Nosotros decimos heridas del corazón, sabemos que son heridas del alma. Por eso la reconciliación es un sacramento medicinal que cura.
cura de estas realidades que han herido nuestro interior. Yo tengo en la comunidad donde estoy un psiquiatra que es cristiano, que él a quienes van a comenzar un tratamiento psiquiátrico les pregunta si son católicos. Cuando le dicen que sí, lo primero que hace es decirle, vayan a confesarse. Yo veía que la gente venía a confesarse y intuición de cura viejo, ya olfateaba, digo, ¿quién la atiende usted? Y me decía el doctor tal. Le digo. Entonces lo encontré un día el doctor tal en el sanatorio y digo, dejá, mándame gente. Digo, vos cobrar la orden y yo tengo que hacer el trabajo. Digo, ¿por qué me manda la gente? Porque yo ya lo comprobé, profesional viejo, que en aquellos que van a iniciar un proceso psiquiátrico, los que se van a confesar adelanto casi medio tratamiento. Y ahí me cayó la ficha de lo que es el sacramento medicinal, que cura y sana una realidad de la que nosotros a veces no llegamos a ser plenamente conscientes, y que son las heridas que están adentro y que si uno no les da un tratamiento espiritual son las que generan podredumbre y que generan situaciones de vida, que una vez las pregunta cuando confesamos, ¿por qué estoy triste y no sé de dónde viene la tristeza? ¿Por qué tengo angustia y no sé de dónde viene la angustia? Si medianamente tengo todo ordenado, todo me va bien, ¿por qué aparece esto? Y a veces uno empieza a hablar y decir, está guardándose en el corazón realidades que provocan heridas. Y si las heridas espirituales no son sanadas, curadas, sobre todo heridas espirituales provocadas en nuestros antepasados, en nuestras realidades muchas veces de adolescentes, juveniles, en la relación con los demás, en cuestiones laborales, en situaciones de convivencia, familiares también, esas heridas, si no son sanadas por la gracia de Dios, siempre siguen haciendo ruido. Por eso es interesante entender que el sacramento de la reconciliación es un sacramento medicinal. Enmarcarlo dentro de esta categoría. La unción de los enfermos tendrá también su sanación en determinadas realidades de la vida. Enfermedad, años, próximo a la muerte o situaciones de enfermedades físicas donde necesitamos experimentar la fortaleza de Dios. ¿Y por qué me detengo en esta expresión del sacramento medicinal? Porque la sanación forma parte de la vida sacramental, de todos los sacramentos. Que la reconciliación haga presente y efectiva la gracia sanadora de Dios es una realidad importante. Pero cada sacramento cuando es celebrado, como es un don al alma, todos, cada uno a su modo y a su forma, actúan en nuestro interior y siempre la gracia de Dios nos acomoda los patitos que tenemos desordenados. El tema es que nosotros nos dejemos acomodar por Dios y seamos consecuentes con la gracia que recibimos. Esta realidad del sacramento de la penitencia, y esto está en la bula de convocación al año jubilar, el Papa Francisco lo hace de una manera concreta apelando a la Sagrada Escritura, especialmente a los Salmos. ¿Cómo se vive esta gracia de sanación, de curación, de medicina al alma? Dice el Santo Padre, el sacramento de la penitencia nos asegura que Dios quita nuestros pecados. Resuenan con su carga de consuelo las palabras del Salmo. Él perdona todas tus culpas, cura tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. ¿Hay algo más podrido que lo que hay en el sepulcro? ¿Hay algo más pasado de lo que puede haber en un ataúd, en un sepulcro? ¿Y cuántas veces nuestra vida se asemeja a un sepulcro? ¿Cuántas veces lo decimos? Este está más muerto que vivo, aunque esté caminando por la calle. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones anímicas donde ni siquiera quisiéramos respirar? Por cuestiones que pasan en la vida. Y es allí donde la gracia de este sacramento viene a restaurar. Allí habla del rescate, el consuelo, corona de amor y de ternura. Y hace referencia a la segunda carta a los Corintios, texto que yo les decía, leíamos recién, no hay mejor manera de conocer a Dios que dejándonos reconciliar con Él. Que muchas veces es un desafío de fe. ¿Cómo puedo conocerlo más a Dios? Y precisamente por lo que Él es, que es misericordia. Y cuando uno tiene la experiencia de la misericordia, es allí donde nosotros damos un paso de conocimiento de Dios. Es más, si no tenemos experiencia de la misericordia de Dios, poco podemos hablar de Él. Podremos tener ideas, podremos tener teorías, podemos hacer una teología, pero si no se tiene la experiencia de la misericordia, poco se puede pretender vivir cercanos a Él. Entonces, dentro de esta dinámica de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia, el Catecismo Católico le dedica varios números, ¿no? Porque y algo de la parte histórica, pero no mucho. Yo solamente extraje lo que hacía referencia a la Sagrada Escritura dentro del Magisterio de la Iglesia.
algunas cuestiones para que nosotros tengamos en cuenta dentro de este sacramento medicinal que vamos ubicando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hijos de Dios. Primero, las cuestiones psicológicas contra el sacramento. Es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y aquí entraríamos en la parte pastoral del sacramento de la reconciliación. ¿Cuáles son las cuestiones psicológicas que atentan contra este sacramento? La vergüenza. ¿Por qué? Y porque el planteo que hace el sacramento de la reconciliación es muy desafiante. Si no, nos pasa lo que a veces nos suele pasar a los sacerdotes. Vos te sentás a confesar, yo siempre hago referencia a las mares, son divinas las mares, pero a veces vos las estamparías contra la pared de la iglesia. Padre, lo vi sentado y me vengo a confesar. Bueno, ¿de qué se arrepiente? No sé. Lo vi sentado y vine a confesar, me vine a confesar. Bueno, pero ¿de qué se quiere arrepentir? Es decir, si no tengo pecado, bueno, vaya, haga alguno y vuelva. ¿Por qué? Porque la materia de la reconciliación es parte esencial del sacramento. Psicológicamente, hoy este tema de la vergüenza está muy presente entre nosotros, especialmente cuando los niños de catequesis vienen a confesarse que han recibido la siembra del terror de los padres, porque se portaron mal y le dicen, te va a agarrar el cura cuando te vayas a confesar. Entonces nos están dando una mano que hunde. Porque ¿qué le va a hablar de la misericordia de Dios? Que viene un chico que ha hecho pis encima porque viene a confesarse. Y cuando uno se va a confesar, en el proceso de la sanación, uno tiene que hacer un alto en la vida. Parar la vida, pensarme. Encima que la vida y el mundo de hoy me empuja hacia adelante, algunos ya estamos en junio, mayo, junio, ya están haciendo la agenda del año que viene, paren un poco. El sacramento de la reconciliación te dice, frená y pensá para atrás. Y pero padre, ni me acuerdo lo que hice ayer. Ahí está la cosa, que uno a veces obra sin conciencia y allí están los grandes errores que hacemos. Y como la vida hoy nos acelera, ni siquiera nos acordamos lo que hicimos ayer, pero los pecados están en nuestro interior. Y son los que empiezan a hacer ruido y a generar podredumbre si yo no lo sé descubrir y sanar desde la misericordia de Dios. ¿Por qué el sacramento de la reconciliación tiene un descrédito social? Por esto, porque me pide frenar la vida. Yo que ya tengo organizado el año que viene, me dice, para un poco, pensá hacia atrás. Y cuando pensés hacia atrás, pensá, hoy cuando todo es exitoso en la vida, y cuando sos alguien, cuando tenés éxito, el sacramento de la reconciliación te pide, pensá hacia atrás y pensá en aquello que hiciste mal. En aquello que en tu conciencia te está haciendo cosquilla. En aquello que en tu interior te está haciendo ruido porque no está acomodado. Y ahí entra el factor de la conciencia. Por eso en muchos, el sacramento de la reconciliación tiene esta presión social. Y yo me tengo que confesar con un hombre que es peor que yo. Y es aquí donde volvemos a la instrumentalidad. Y la instrumentalidad me habla que el que perdona es Dios. Este cura que es humano y que puede ser más malo que vos, también se confiesa. Y este cura también tiene el desafío de la reconciliación. Pero este cura en su limitación ha sido elegido por Cristo para que vos tengas la certeza de que Dios te ha reconciliado. Y esa es la forma donde Dios nos hace concreto su amor. A través de una palabra, a través del consejo, a través de esa experiencia humana necesaria para recibir lo divino. Sobre esta cuestión psicológica y social, hoy hay que trabajarla mucho. Especialmente quitando el miedo. ¿Por qué? Bueno, acá entra la parte histórica de la iglesia, del sacramento. Y yo no me quiero meter mucho porque si no me voy por ahí y agoto el tiempo. La parte histórica es que hay experiencias que no fueron positivas para celebrar este sacramento. Sobre todo cuando, pero era una situación del momento, se retaba. Yo siempre cuento las experiencias mías, pero yo me acuerdo en el seminario de Rosario, yo estuve estudiando en la peor época de la crisis de Alfonsina Menem. Ahí estábamos estudiando en el seminario. Nosotros, de cena, muchas veces en plena crisis, la cena, éramos muchachos de 20, 22 años, la cena era una ensalada de chicoria con una rodaja de mortadela. Plena época de examen. Queríamos comer, le entrábamos literalmente, porque las monjas estaban a cargo de la cocina, le saqueábamos la despensa, los seminaristas. Cuando las monjas se descuidaban, nos metíamos en el bolsillo de la sotana 2 bollos de pan, un chorizo que había ahí guardado, comíamos después, lo compartíamos entre todos, porque realmente estábamos justos, ¿no? Los lunes eran días de confesión en el seminario, venían curas de afuera y venía un italiano, cura italiano de ahí de Capitán Bermúdez,
que era un santo varón, pero era sordo con esa pared. Entonces, en pleno silencio de la capilla, silencio sepulcral, todos los seminaristas ahí por confesarnos, se escucha con voz nítida: estúpido, eso no es pecado de gula y menos en este seminario. Se ve que el pobre chico que se confesaba se habrá confesado que habrá comido, qué sé yo, un pastelito, qué sé yo, y habrá querido, y el cura les cayó con todo el rigor, ¿viste? Le dijo eso, que lo escuchamos todos, nos salimos fuera a reír, ¿no? Hay experiencias que a veces son traumáticas, de todas partes, parte de los ministros, parte también de los fieles que vienen a confesarse, que a veces hay que ayudar a encaminar la conciencia cuando no está clara. Entonces, sobre esto tenemos que ser muy misericordiosos, porque obviamente que una experiencia de reto, de maltrato, y el Viernes Santo, viste, sí, te puede haber, el pobre cura le puede haber dado un ataque al hígado, tiene dolor de cabeza, entonces está fastidiado, y a lo mejor hace 6 horas que están confesando, y vos caes a confesarte y te dice: bueno, sí, rápido, estoy apurado. Y vos a lo mejor necesitabas una atención, como el médico que te recibe y ya está sobrepasado de turnos y te dice: bueno, a ver, toma aspirina. Y uno se queda insatisfecho. Pasa que el médico, por ahí uno lo excusa más, pero a los curas nos dan con un caño con él. Y es la experiencia. Por ahí, cuando vos estás 5 minutos antes de ir a celebrar misa y ves que hay cola todavía, y no llegás a confesarlos a todos. Entonces, bueno, confieso uno más. Seguro que ahí te hace el planteo de 20 años que no te confesás, te despialoran todos los horarios y vos no sabés cómo salir del mambo que te presenta en esos 5 minutos. Y sí, y yo que soy puntual para todas las cosas, si no empiezo la misa a horario, ya me empieza a carcomer acá adentro. Entonces, a veces hay reacciones que no ayudan a este sacramento. Ahí es donde tenemos que ser misericordiosos. Importa la gracia. De hecho, el consejo en la reconciliación no es obligatorio. Yo puedo escuchar y absolver y están perdonados los pecados. El consejo va en orden a este tercer punto, que es el tratamiento de la conciencia. Porque ¿cuál es el ámbito que yo presento más íntimo? San Agustín va a decir: Dios conoce lo más íntimo de mi intimidad que yo ni llego a conocer. Y la gracia llega hasta ese lugar. ¿Cuál es el ámbito donde trabaja la gracia de Dios? Es la conciencia, que es el sagrario. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes: la conciencia de cada ser humano es el sagrario al que solo tiene acceso Dios y cada persona. Una definición maravillosa de conciencia presenta el Concilio. Por eso nunca tenemos que vender la conciencia. Hoy que se vende tan fácilmente, ¿no? Por una tarjeta, por un billete, porque estoy vendiendo mi propia intimidad. Y todo esto que yo le estoy diciendo, ¿dónde está? Uno dice en el corazón, pero en la vida está en el alma, en la conciencia. ¿Y por qué ponemos este tema del tratamiento de la conciencia? Porque en moral se estudia las clases de conciencias que hay. Puede haber una conciencia formada, pero puede haber también una conciencia ignorante. Yo no sabía que el 15 de agosto es fiesta de precepto y a mí nadie me lo dijo. Esa conciencia es ignorante. Pero falté a misa. Bueno, si ignorabas, no cometiste pecado. Puede haber una conciencia invencible, es decir, donde vos ves que la persona, por su propia estructura, no va a vencer su ignorancia. Que lo hay. Cuando uno confiesa situaciones por allí de realidades especiales, donde uno tiene que ser misericordioso, aunque no se tenga conciencia total de los pecados, porque hay una conciencia que es invencible. No llega a percatarse de que en esto hay pecado. Y también puede haber conciencias vencibles, donde yo tengo que enseñarles: esto que te pasó es por esto, y uno tiene que formar la conciencia. Hoy este tema es muy concreto. Presento un caso de moral. Me estoy yendo del sacramento de la reconciliación, pero es para que ustedes los tengan en cuenta. Todo el sistema de corrupción que nos rodea en todos los ámbitos. Nosotros vulgarmente decimos: vos tocas algo y salta la corrupción. Muchas veces son conciencias vencibles, saben lo que están haciendo. Y otras veces, aunque nos parezca mentira, son conciencias invencibles, porque sabiendo que están haciendo el mal, no se dan cuenta. Y a veces estas chirolas que sobraron o de mi trabajo, yo tengo en la varilla, son todas las industrias. Imagínate en una industria que hacen tractores, debe haber 10 millones de tornillos. ¿Y a quién le afecta si yo saco 10 tornillos para ponerle a la bordeadora de césped de mi casa? Si ya ni controlan a la salida. Paso, me los sirvo como caramelo, me los pongo en el bolsillo y me los llevo. 10 tornillos. ¿A quién le afecta en la empresa que tiene 10 millones de tornillos? Y eso es robar. Como quien pasa y se tomó la costumbre, va al supermercado y vos pasás al lado, están las cajitas de caldito de carne o de pollo, de verdura,
En el supermercado, mirá lo que todo esto, si yo agarro 4 calditos, ¿quién se va a dar cuenta de esto? Eso es robar. En la conciencia y en el alma se registra no como 4 calditos, sino como una herida que ha vencido la moral. Pongo estos ejemplos que son de chicos, que a veces los chicos hay que enseñarles. Y el vuelto, mamá me pidió el vuelto. Yo le dije que no me sobró nada, o se olvidó de pedírmelo. Y no, me lo guardé. Esa conciencia es vencible, hay que enseñarle. Y yo tengo que devolver lo que no es. Porque si no, desde la niñez, es el ejemplo común que a veces nosotros ponemos. Llaman por teléfono, preguntan por papá, decirle que no estoy. ¿Qué puede ser eso si lo ponemos de chiste? En el alma del niño hay una transgresión que se registra en el alma. Y si empieza así, mañana es fácil pegarle una trompada a aquel que no piensa como yo. Y dentro de esta realidad hay otro tema que es muy actual y muy concreto en el sacramento de la reconciliación, que es el tratamiento del tema de la culpa. Yo acá tendría que hacer una explicación que eso es propio del tema de las indulgencias. Si yo me meto en este tema, le robo tema a quien va a darle el tema de las indulgencias. Por eso me refiero solamente al tema de la culpa, porque la conciencia de hoy es que la culpa siempre la tiene el otro. Que el matrimonio ande mal. ¿Culpa de quién es? Es del otro. Si yo hago todo lo que puedo para soportarlo a este. El otro no hace nada. La culpa de que haya malos padres, ¿quién la tiene? Los hijos, que cada uno hace lo que quiere. La culpa de que en el trabajo nos llevemos mal, ¿quién la tiene? Los patrones. Si no nos pagan como deben, si nos maltratan, si nos tratan como esclavos, si no nos dan, siempre la culpa la tiene el otro. Y en última instancia la tiene el gobierno, el cura, las instituciones, la municipalidad de los pueblos. Se nos inundó la ciudad. ¿Quién tiene la culpa de que tiramos basura por doquier? La municipalidad que nos pasa a recogerla. La culpa no la tenemos nosotros que tiramos basura a mansalva. El tema de la culpa es un problema en nuestro tiempo porque las escuelas de psicología, quien va a estudiar psicología, este tema está destrozado. Hoy nadie tiene culpa de nada. Y si vos llegás a tener culpa de algo, inmediatamente te ponen el rótulo. Sos un mojigato, sos un chupacirio, estás adoctrinado por la iglesia, sos un dinosaurio, porque ese tema de la culpa ya no existe. Hoy todos tenemos libertad. Mientras vos hagas lo que sientas y hagas lo que te parezcas, allí está la realización de tu vida. Sí, pero le reventé la vida que está al lado mío, no importa. Si vos te sentís pleno, ahí está la realización de tu vida. Y la culpa de que le malograste la vida a los otros, de que por tus decisiones no se ven, por ejemplo, cuando cada uno pega un portazo o se gritan y se insultan las parejas entre sí. Los chicos están viendo eso. Y las heridas que les transmitimos, ¿quién puede tener culpa de eso? El otro, porque yo me defendí como pude. Y sobre este tema de la culpa actúa el sacramento de la reconciliación. Por eso hoy a la gente le cuesta mucho confesarse. ¿Por qué? Porque no se siente con culpa de nada. No vengo a misa porque hace mucho frío. Pero a jugar a las cartas de las viejas vecinas se cruzan todas las noches en mi pueblo. Para pleno invierno, yo a veces rezo el rosario en la iglesia y veo a las viejas que pasan cruzándose de un edificio al otro para ir a jugar a la canasta. Sobre todo los días jueves. Y se van al club, se hacen campeonato de canasta y cuando vos perfilás un poco las que van a jugar o los que van a jugar a canasta, son todos de 70 para arriba. Ahí no tienen frío para ir a jugar. Y se quedan hasta las 2 o 3 de la mañana. De eso no hay culpa. No voy a misa porque hace mucho calor. Yo sufro mucho el calor y hace mucho calor no voy a misa. Entonces, cuando hace frío no voy a misa. Cuando hace mucho calor no voy a misa. Acomodaste las cosas como vos querés. Estoy poniendo ejemplos generales, cada uno vaya haciendo una reflexión de los ejemplos que pueden aparecer, porque no quiero ser hiriente en los ejemplos. Por ahí me tengo que tener, porque a veces uno puede ser hiriente y no es mi caso. Pero es cierto, entonces el tema de la culpa, el pasar la responsabilidad a los otros, siempre es un ardid que la mente va gestando. Y en esta realidad, vuelvo a repetir, actúa el sacramento de la reconciliación, especialmente el don de la indulgencia. ¿Por qué? Porque por cada pecado cometido hay una pena y una culpa. El sacramento de la reconciliación perdona la culpa. La pena, y aquí, ya vuelvo a repetir, me estoy metiendo en un tema que no corresponde, la pena queda para que, a través de los sacrificios, de la vida, el purgatorio en la otra vida, se elimine esa pena. Porque es como la cuestión civil. Por el acto cometido, yo he cometido una transgresión, tengo culpa de esto, crucé el semáforo en rojo, tengo una pena, me pusieron un impuesto, o me pusieron una multa. Yo puedo reconciliarme con Dios porque reconozco la culpa que crucé un semáforo en rojo y podría haberme llevado a alguien por delante. Pero la pena la tengo que cumplir, que es pagar la multa.
Eso pasa en todos los órdenes de la vida, también en la moral y también en la vida espiritual. Bueno, sobre esto actúa la indulgencia, no digo más porque lo van a ver en su momento. Por último, es el momento y el espacio de la celebración. Hoy también estamos con cierta rencilla con este tema. ¿Por qué? Porque es un sacramento. La Iglesia como tal pide que sea celebrado dignamente. Por eso se celebra con ornamentos en un lugar que tiene que ser un lugar sagrado. Pero como es sacramento individual, y a veces viene alguien y te dice, padre, confesame. Pero estoy en el escritorio. Y dice, bueno, confesame ahí en el escritorio. Bueno, confieso en el escritorio. Desde el ámbito de la celebración hay que también resguardarlo. Hoy, con todas las situaciones que hemos vivido como iglesia, dolorosas, la iglesia está siendo más firme en este tema. Tenemos que confesar en lugares públicos, visibles, en lo posible si hay salas de la reconciliación con vidrios, que se vea, porque ha habido un manoseo de esta realidad del lugar de la reconciliación, que pesa sobre el ministro, pero pesa también sobre los fieles. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y también con las personas adultas. A mí me agarra una loca que viene y se levanta a los gritos, que yo le hice una proposición dentro del sacramento y a mí la iglesia me excomulga, aunque haya sido una loca y yo no le haya dicho nada. Y esos son los cuidados que tenemos que tener en orden al lugar y en orden al espacio de la celebración. Hoy hay que ser muy cuidadosos con eso, muy cuidadosos, en todos los órdenes, respetuosos y cuidadosos por el bien del sacramento, sin abusar de esa realidad, porque es un don de Dios sobre todo. Y aquí vamos por lo positivo, la gracia sacramental. ¿Qué me regala el sacramento de la reconciliación? Bueno, en primer lugar, lo hemos insistido, son borrados nuestros pecados, ahí está el tema de la culpa y pena. Se nos devuelve la vida de la gracia, acordémonos que la palabra gracia es Dios que inhabita en mí. Mi Padre y yo iremos y pondremos en Él nuestra morada. Se nos regala la vida comunitaria. Por eso la iglesia, cuando reconcilia, me reconcilia con Dios, pero también me reconcilia con la comunidad. Y ese es uno de los motivos por el que el ministro tiene que ser un ministro humano, porque me está volviendo a la comunidad. La oveja perdida fue llevada al resto del rebaño. El hijo pródigo fue devuelto a su familia. Y así cada experiencia de misericordia me devuelve a la comunidad. Una de las cuestiones del sacramento de la reconciliación es decir, que todo pecado tiene una realidad social. Aunque sea un pecado íntimo, personal, en secreto, en silencio, la comunidad está dañada. Y la comunidad necesita también recibir a sus miembros reconciliados. Y obviamente que la medicina del sacramento es la que fortalece el alma. Por eso puse los ejemplos de cuestiones de debilidad psicológica, psiquiátrica, donde hay una fortaleza para el alma en el momento en el que la gracia de Dios se nos devuelve a la vida. De los santos padres retomo dos expresiones que son propias para este sacramento. San Agustín tiene esta expresión maravillosa, ¿no? Los pecados se borran por el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Muchas veces la penitencia en cuanto a sacramento, ¿no? Puede arrancarnos lágrimas. Hay muchos que se levantan llorando o reciben la experiencia de alivio que dispara las lágrimas. En la carta del Santo Padre Francisco convocando al año jubilar, termina con esta expresión: el futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos, más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas. Les spes non confundi. Un hermoso texto del que el Papa hace referencia, ¿no? Aunque estén aún surcados por las lágrimas. Porque hay muchos pecados que muchas veces me pueden haber sacado lágrimas, ¿no? Acá termino. Hay algunas preguntas que voy a hacer referencia y después las que ustedes quieran, pero como para una tarea personal, ¿no? Después de haber escuchado, uno podría hablar mucho más, yo hice referencia a estos dos puntos, preguntarme, ¿no? Esto no se lo tengo que responder a nadie, es para mí. ¿Cómo celebro en mi vida cristiana el sacramento de la reconciliación? Porque es un sacramento que tiene que ser preparado. Para el cursillo de bautismo hacemos cursillo, para la confirmación hacemos catequesis, para el matrimonio hacemos los cursillos prematrimoniales, para la Eucaristía está la catequesis de primera comunión, para la confirmación lo mismo. ¿Y para la reconciliación? ¿Me preparo? O si veo a un cura sentado voy y le digo a medias, no, qué sé yo, no me acuerdo. Si bien entra todo el alma en su realidad concreta, en el perdón, la conciencia tiene que ser liberada de esas cuestiones interiores, ¿no? ¿Qué experiencia tengo de la misericordia de Dios? Pues por allí yo puedo decir, sí, celebro el sacramento de la reconciliación, pero no he ahondado en el don de la misericordia de Dios. Porque la reconciliación es el abrazo de Dios que te está dando, como el Padre le dio a su hijo pródigo, como el pastor encontró a la oveja 100 y se la cargó sobre los hombros y se la puso sobre los brazos y se la llevó.
¿Yo tengo esa experiencia o es una carga que a veces uno dice, ay padre, a mí me cuesta tanto venir a confesarme? Claro, ya ahí estoy poniendo una traba humana, de alguna forma en algún momento tengo que liberarme de eso. Porque nadie hace las cosas por obligación y nadie hace la celebración de un sacramento que te cause peso, que te cause obligación, que te cause compromiso, que te cause ese malestar y cada vez te vas a alejar más de eso. En cambio, si uno tiene una experiencia real de la misericordia de Dios, uno está atraído por esa gracia que recibo en toda mi vida, ¿no? Bueno, y el gran propósito de este año jubilar. De hecho, en las características del jubileo, la reconciliación entra como condicionante para la indulgencia. En el acto de la peregrinación o de ir a un lugar santo, la comunión, la oración por el Santo Padre, el rezo del credo, que me hacen unir a la comunidad, está también presente la experiencia de la misericordia de Dios. Porque si no, todo el año santo es un año de turismo, pero que no me hace tener experiencia del sentido del año santo, que es tener experiencia de la misericordia de Dios, no de conocer lugares santos. Y ahí está la clave, ¿no? No tengo nada contra las empresas que hacen viaje, ¿no? Pero quiero decir, si hacen viaje, háganlo con este sentido, para que allí experimentemos la misericordia de Dios en lo concreto de nuestros lugares y de nuestras vidas, ¿no? Bueno, gracias por soportarme y haber compartido esto. Muchas gracias. Sin duda que ustedes se darán cuenta que esta realidad de la reconciliación es el gran grito de esperanza de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la reconciliación me abre al futuro y ahí hay esperanza. El Papa León lo dijo en su mensaje cuando fue elegido. El obispo lo insistió en la misa de acción de gracias por su elección. El mal no prevalecerá. Entonces, cuando yo me reconcilio o celebro la reconciliación, está el gran acto de esperanza. En mí el mal no ha triunfado. Pero tendría que confesarme todos los días. Todos los días se me va a repetir, en vos el mal no triunfa. Y esa es la gran esperanza del cristiano. Saber que en aquel que entregó su vida, nos reconcilió con el Padre, a mí, hoy, me hace mirar el futuro con esperanza, porque entiendo por qué Él murió en la cruz. Para que mi vida tenga la esperanza de saber que yo no estoy atado al mal, ni el mal me vence a mí. Así sea el pecador más empedernido y más grandioso de la historia, como lo hubo en grandes santos, el mal no triunfa. Siempre triunfa la gracia de Dios. Esa es la gran esperanza. No sé si hay alguna pregunta, libremente, si algo no se entendió, o alguna pregunta que quieran. Es la hora de la sopa, pero bueno. La culpa invencible. Conciencia. Perdón, la conciencia invencible. Planteaste esto de la misericordia, que el profesor tiene que actuar desde la misericordia. Pero, por ejemplo, si hay un pecado que la persona no considera que es pecado, por ejemplo, no parece que está muy bien, y no considera que sea pecado, por ningún motivo, el sacerdote puede dar la absolución. Hay que hacer un proceso. Tiene que haber, porque el sacramento de la reconciliación, y esto es la parte litúrgica que yo no toqué, ¿qué se necesita para celebrar el sacramento de la reconciliación? Dos cosas: que haya pecado y el ministro que perdone. Es la materia y la forma. Cada sacramento tiene materia y forma. El bautismo, la materia es el agua, la forma, yo te bautizo. La Eucaristía, el pan y el vino, la forma, tomen y coman, tomen y beban. La confirmación, la materia es el aceite, el crisma, la forma, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En el matrimonio, la materia es un hombre y una mujer. La forma es el consentimiento. Por eso el sacramento del matrimonio, el ministro no es ministro del sacramento, es solamente testigo de la iglesia. La materia y la forma es la pareja que se están casando. En la reconciliación, ¿cuál es la materia? Pecado. La forma, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hay materia, yo en algún modo tengo que buscar que haya materia. No porque hurgue, sino porque tengo que enseñarle a la conciencia que no hay motivo para que yo le dé la absolución. Entonces, cuando yo voy y me confieso y dice, Padre, no tengo pecado. O lo que hoy está habitualmente pasando. Tomamos la reconciliación donde yo le voy a escupir al cura mis problemas. Y entonces estoy teniendo un problema grandísimo con mi suegra, porque es una mala mujer, porque se me mete, bueno, deja que venga a confesarse tu suegra, pero pon el pecado tuyo. O vengo a descargarle un problema, me echaron del laburo, no tengo trabajo, ¿cómo hago a mantener? Claro, ¿dónde está la materia ahí? Hay una cuestión que viene a pedir consejo, consuelo, ayuda, pero no hay materia del sacramento. Entonces, en el caso que estás presentando, de alguna forma tiene que aparecer la materia. Por eso la conciencia tiene que pasar a ser vencida.
Yo tendré que catequizarlo, que hacerle ver, a veces no de una primera instancia, a veces hay que sacar el tema del sacramento para tratarlo personalmente fuera del sacramento, porque sobre el sacramento de la reconciliación sobre nosotros pesa el sigilo. Y sobre el sigilo, yo en el momento que revelo un sigilo, inmediatamente yo quedo excomulgado. Porque ese es el resguardo que la Iglesia le da al penitente. Entonces, lo que se habla en el sacramento, yo nunca lo puedo de ninguna forma manifestarlo exteriormente. Entonces, ese tema, yo tengo que hacer tomar la conciencia y decir, mira, ¿podemos hablar este tema fuera del sacramento? Y yo te voy a explicar un poco. Bueno, venite al día, vamos a tomar unos mates y yo te voy a explicar la cosa como es. Pero son estas cuestiones morales donde se necesita catequizar, explicar, porque si no hay conciencia, y vos decís, bueno, te doy la perdón, si hasta estoy haciendo una conciencia desviada. Sobre el confesor, obviamente que pesa haber desviado una oveja.